Los invito a que vaya buscando en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. No lo vamos a leer completo, quiero compartir una reflexión que tuve en esta semana de parte del Señor. Una reflexión sobre la unidad del cuerpo de Cristo, porque el Señor nos dio funciones a cada uno, amén. Así dice su palabra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a ver algunos versículos, nomás no completo. Porque sobre la unidad del cuerpo de Cristo, ¿qué pasa cuando somos parte de un mismo cuerpo en el cual no hay unidad? ¿O qué pasa cuando uno de los miembros empieza a crecer espiritualmente y el cuerpo no va al mismo ritmo? O peor, cuando uno empieza a poner tropiezos a otro hermano. O cuando un miembro empieza a operar según el don que el Señor le dio y empiezan a existir celos de algunos otros miembros y se empiezan a generar conflictos o disputas. No me gusta tirar palo por la cabeza a nadie, no es eso el cuerpo de Cristo, eso no es unidad. Jamás deberían pasar ese tipo de cosas en la iglesia porque no somos partidos políticos, no somos políticos en campaña que se están tirando palos en la cabeza unos a otros. Somos todos hermanos en Cristo y tenemos que tener la confianza suficiente para edificarnos unos a otros y hablarnos de frente. Vamos a leer a partir del versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En el versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En las Escrituras se enseña que Cristo es la cabeza. Y si la cabeza es Cristo, entonces el Señor no va a decirnos, no te necesito. Esto no significa que seamos imprescindibles para la obra de Dios, pero sí nos enseña que debemos aprender a tener unidad, y de eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, si Cristo siendo cabeza no nos diría, no te necesito, cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos por tener esa actitud de buscar la unidad, porque ningún miembro podría decirle a otro, no te necesito. Imagínese si el pie derecho le dijera al izquierdo, no te necesito, ¿cómo podría avanzar el cuerpo? O si la mano derecha le dice a la izquierda, no te necesito, y cuando quiere martillar un clavo, ¿cómo lo va a sostener ese clavo? Por eso dicen también que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. A eso dicen en el versículo 7 en adelante. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ves que cada uno tiene un don distinto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No somos nosotros los que elegimos los dones, es el Espíritu Santo el que los reparte, pero los reparte para edificación de la iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y Pedro escribe lo mismo. Dice, cada uno, según el don que has recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Quizá alguno puede decir, yo no tengo ningún don de los que se mencionaron, pero quizás sí los tiene y no lo sabe. Y quizá también puede tener otros, porque no es una lista limitada la que dio Pablo ahí, porque en Romanos se escribe otra. Pero tampoco uno lo va a entender qué dones tiene si solamente está sentado o callado o sin hacer nada, o cuando tiene algún sentir que le da el Espíritu Santo y no le sale proponer algo. Entonces es el Señor el que le da una inquietud para que uno vaya descubriendo el don que el Señor le dio. En Romanos capítulo 12, Pablo también escribió que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces ahí hay distintos dones, hay servicio, exhortación o consejería, está el don de presidir, dirigir o administrar, y también el de compasión o misericordia. Y cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo nos la dio al momento de convertirnos, al momento de que respondimos al llamado de Dios. Es Él el que nos va a capacitar, porque la obra es de Él y no nuestra, porque nosotros solamente somos siervos inútiles, dice la palabra. Y la palabra nos enseña que nos tenemos que edificar unos a otros, animarnos y consolarnos unos a otros, llevar las cargas unos de otros. Por lo tanto, ningún miembro puede pensar que no necesita a los otros, porque incluso los miembros más pequeños del cuerpo son importantes. Nos pasa cuando nos golpeamos el dedo chiquito del pie. Si nos golpeamos el dedo, a todo el cuerpo le duele, y eso es lo que escribió Pablo. Cuando un miembro se enferma o le duele algo, a todo el cuerpo le va a doler. Porque ¿qué pasa si un cuerpo no está activo? Se debilita o se puede enfermar, y si no es alimentado, se muere. Por eso también nos tenemos que alimentar con el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Él es el verbo de Dios, la palabra hecha carne, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Un niño recién nacido no va a vivir sin la leche de su madre, y así nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tampoco podemos vivir sin la palabra de Dios. La palabra nos va a instruir en los dones que el Espíritu Santo nos haya asignado en el cuerpo de Cristo para dar vida y funcionamiento a la iglesia. Entonces, si somos miembros del cuerpo de Cristo, no debemos mutilarlo. Él ya fue molido por nuestros pecados, azotado y crucificado en su carne, llevándose la condenación de nuestros pecados, de nuestra naturaleza corrupta, y resucitó en cuerpo glorificado para darle vida a su pueblo. No debemos manchar el cuerpo de Cristo con nuestro egoísmo, ni soberbia, ni orgullo, sino animarnos unos a otros a seguir creciendo espiritualmente y a ser usados por el Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia de Cristo. Y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, tiene que ser para la gloria de Dios. Amén.